Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Entre aranceles, conflictos políticos y elecciones, crece la incertidumbre sobre la economía en el Ecuador. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Larry Yumibanda, analista económico. Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabela. Buenas tardes a la audiencia. A ver, tengo datos de que el Banco Mundial estimó que el Producto Interno Bruto de Ecuador decreció 0.7% en 2024. Se trata de una estimación más pesimista que la última publicación de octubre de 2024, en la que proyectó que el PIB de Ecuador crecería 0.3%. En 2024, Ecuador atravesó una severa crisis eléctrica que se intensificó en el último trimestre con cortes de luz de hasta 14 horas, lo que afectó pues la actividad económica en el país. Ahora, economista, con las elecciones, el país pues atraviesa un nuevo periodo de incertidumbre política en el que el resultado de abril podría cambiar la manera en la que se ha manejado el Estado. En este sentido, ¿cómo se encuentra la economía en el Ecuador? Bueno, usted lo acaba de mencionar. Inclusive en algunas oportunidades hemos conversado sobre ese tema. La economía iba a terminar mal el 2024, eso ya se sabía. Técnicamente estamos en recesión, ¿sí? El 2025 habrá un leve rebote económico del menos 1%, Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Como hemos estado acostumbrados a crecer al 4%, eso es insuficiente. Más aún si tenemos una tasa de crecimiento poblacional para este año que supera el 1.2%, y eso automáticamente lo que nos dice es que va a haber más personas que producción. Entonces los problemas sociales no se van a solucionar de forma significativa. Va a seguir la migración, por lo tanto, el próximo gobierno que va a arrancar a mediados de mayo va a recibir una economía prácticamente bien debilitada y que complica aún más por lo que necesita para financiar justamente el 2025, que son 13.000 millones de dólares. A ver, ¿y la producción se ha logrado levantar después del periodo de los apagones? Es decir, ¿ha habido un registro de un leve incremento o algo? A ver, puede haber un rebote, ¿sí? No hay datos todavía del primer trimestre del 2025, recién empezamos el año, pero lo que le puedo asegurar es que va a haber un rebote. Ahora, eso no significa que la economía esté bien. Eso la gente tiene que comprender. Desde el 2020 que la economía decreció, hubo un rebote económico y de ahí la economía ha tenido una tendencia hacia la baja. Eso es evidente, inclusive la informalidad va a crecer, hay que ver el efecto de las deportaciones también, puede ser que incremente la informalidad, ¿sí? Eso es importante, el tema de la migración, ¿no? Porque usted dice va a haber más migración por la situación económica, pero ya vemos cómo Estados Unidos ha puesto pues trabas a el ingreso de migrantes, ha incrementado las deportaciones. ¿Eso cómo se verá, se sentirá en la economía del país? Porque no solo es que ya no podrán ingresar a Ecuador, sino que van a deportar ecuatorianos que estaban ilegalmente en los Estados Unidos. O sea, va a generar dos efectos inmediatos, el aumento del desempleo o el aumento de la informalidad. Por eso que es importante, ahora que se va a dar la segunda vuelta, el debate específicamente la segunda vuelta, mínimo sean de 2 horas para profundizar algunos elementos, especialmente lo económico, porque tenemos problemas de presupuesto. El déficit fiscal de este año es de 6.000 millones de dólares. ¿Qué van a hacer con la seguridad social? ¿Qué van a hacer con el tema de los subsidios? ¿Qué van a hacer con los 10.000 millones de dólares que se pagan anualmente por sueldo y salario? ¿Qué van a hacer con la producción petrolera? Aquí, si bien es cierto el tema de la inseguridad es importante, la gente lo reclama, pero la piedra angular de todo esto es la economía. Si la economía no marcha bien, se incrementará más la pobreza, serán presas fáciles del narcotráfico, no se va a poder resolver ni lo económico ni en materia de seguridad. Y más aún cuando ambos binomios están hablando de una constituyente, que significa cambiar las reglas del juego, y eso podría tener inversiones tanto nacionales como extranjeras. Ahora, según el Banco Mundial, los únicos 2 países de Latinoamérica que tuvieron un peor desempeño que Ecuador en 2024 fueron Argentina, con un decrecimiento de 2.8%, y Haití, con una caída del PIB de 4.2%. El resto de países mostraron crecimientos económicos. ¿Compartimos ciertas similitudes, acaso, con
con estos países para entender que tenemos un crecimiento o empeoramiento similar en la economía? A ver, nosotros estamos en la mitad entre Argentina y Haití. Sí, nosotros a nivel de índice de desarrollo humano somos una economía que estamos en vía de desarrollo, de renta baja. Sí, la cuestión es que atravesamos por problemas que se vienen arrastrando desde que se cayó el precio del barril de petróleo del año 2015. La economía no ha vuelto a crecer de forma importante, son 10 años de bajo crecimiento, y tanto la CEPAL, también la CAF, que hubo un foro en Panamá, en la cual tuve la oportunidad de asistir, se está debatiendo en la región el bajo crecimiento. Esto puede complicarse si es que no hay políticas que reviertan la tendencia de desaceleración, o sea, en búsqueda de crecimiento. Si la tasa de crecimiento para este año, usted lo acaba de mencionar, es baja, o es el 1% para el 2025, tratar de que superar ese nivel de crecimiento, que sean 2, 3%, porque eso, de alguna otra manera, con un control eficiente por parte del Servicio de Renta Interna, mejoraremos la regulación tributaria y por lo tanto estabilizaríamos el gasto y de alguna otra forma ya no necesitaríamos más deuda, porque lo que yo veo, y es un círculo negativo que nos puede llevar a un proceso de desdolarización que genera aumento del gasto, hay mayor endeudamiento, mayor desaceleración, mayor gasto, mayor endeudamiento, y llegará un momento que ese círculo negativo explota. ¿Y cómo se va a ver eso en la realidad? Con la desdolarización. Ahora, usted dice hay que tomar políticas económicas que ayuden a la desaceleración, que eviten esta desaceleración, ¿no? Que vayamos superando el tema económico. A su criterio, ¿qué resultado electoral favorecería a esa elección de políticas adecuadas en la economía? A ver, yo revisé los dos planes de gobierno, casi se parecen. Hay detalles que por ejemplo, se diferencian. Un ejemplo, el uso de las reservas internacionales, por ejemplo. Noboa dijo que no las va a tocar, Luisa sí las va a tocar. Sí, pero en el fondo ambos están tratando de promover la inversión pública. El asunto es, por eso que le decía que el debate que se tiene que desarrollar en marzo mínimo tiene que ser 2 horas, que nos digan de dónde van a sacar los recursos. Eso va a ser crucial, porque a nivel de ingresos tributarios, con un control eficiente, máximo podría mejorar la recaudación tributaria unos $500 millones. Pero en el gasto, si no hay una política de optimización, si no hay una política, por ejemplo, de poner sobre el debate la seguridad social, por ejemplo, que sea una seguridad social rentable, tenemos que salir algún día del 40% del fondo de pensiones, pero tiene que ponerse en el debate el tema de la seguridad social para que no sea caja chica y de esa manera concentrar los recursos para el presupuesto. También el tema de los subsidios de los combustibles. Entonces, ambos han dicho que no lo van a tocar, pero de acuerdo a la presión fiscal, de acuerdo, por ejemplo, a la coyuntura económica, tarde o temprano van a tener que tocarlo. Entonces, ahí es donde viene el asunto. ¿Qué tipo de subsidio de los combustibles lo van a eliminar? Si van por lo que consumen a través de la gasolinera o ciertos subsidios que están implícitamente en el proceso productivo, como por ejemplo el subsidio al gas industrial, por ejemplo, que eso no está en la gasolinera, pero el gobierno lo subsidia. Entonces son parte del debate, por eso que para nosotros es crucial que ahora que existen ya 2 binomios, que especifiquen bien porque la situación no pinta bien. Ni siquiera para la tendencia de izquierda, como Lula, Boric, Petro, ha podido resolver los temas económicos. Es complejo porque hay una coyuntura internacional de bajos precios de los commodities que hacen que estas políticas expansionistas del gasto no sean sostenibles y tampoco generen el efecto deseado. ¿Y qué sucede con los aranceles y este cierre de fronteras que implementó el gobierno de Noboa? ¿Afectan? Yo creo que fue un error el tema de subir los aranceles a México. Desde el punto de vista, si estamos abogando por el libre comercio, estamos en la búsqueda de acuerdos comerciales, es un error conceptual. ¿Sí? Con México nos une un déficit comercial. Desde ahora viene arrastrándose muchos años atrás, pero se ha ido reduciendo el déficit conforme han pasado los años. Ahora yo creo que es más bien concentrarse en no ser proteccionista, sino seguir abogando por el libre comercio. Hay un acuerdo en firme con Canadá, ojalá lleguen y firmen ese acuerdo para que se ponga en vigencia. Que se ponga en vigencia el acuerdo con Corea del Sur. No sé por qué el presidente no ha dicho absolutamente nada sobre ese tema. Y de ahí seguir buscando, porque necesitamos abrir nuestra frontera de exportación. Hoy es muy difícil, ¿sí?, generar empleo en una economía tan deprimida como la nuestra, salvo que se bajen tasas de interés, que se bajen ciertos tributos, eliminar ciertos gastos tributarios, pero también tenemos que concentrar nuestros esfuerzos hacia los mercados internacionales, o sea, aumentar la exportación para que genere crecimiento, empleo y por lo tanto el gobierno también tenga recursos. ¿Y cada vez somos menos atractivos para la inversión extranjera? O sea, hay
acogida a nivel internacional con respecto a la búsqueda de acuerdos comerciales. Los países nos han visto como uno de los principales proveedores de materias primas porque nosotros exportamos calidad. Tenemos un camarón de calidad, un banano de calidad, un cacao de calidad, etcétera. Entonces, yo creo que hay que seguir profundizando los acuerdos comerciales con economías complementarias. Pero a nivel interno adolecemos muchos problemas. Uno de nuestros problemas es que somos un país sumamente caro. Escuché la entrevista del presidente y en materia de política económica no va a hacer ningún cambio. Y él tiene la responsabilidad de la economía hasta mayo del presente año. Entonces, está en él hacer modificaciones. Por ejemplo, aquí hemos hablado del tema de la reducción de tasas de interés, por ejemplo, que no lo quiere topar. También el tema de buscar la manera de bajar impuestos, sí, pero ojo, con medidas complementarias como reducción del gasto tributario. Entonces, aquí se exoneran impuestos hasta por donaciones. O sea, yo creo que si bien es cierto, los incentivos tributarios hacen bien en una economía, pero hay que saberlos enfocar. Y la manera de enfocarlo es viendo la prioridad. Son más o menos en temas de exenciones tributarias, casi aproximadamente 1.500 a 1.800 millones de dólares que el Estado deja de recaudar. Sí, porque lo demás es por IVA. Entonces se necesita hacer un replanteamiento en el gasto tributario y nosotros hicimos un ejercicio. Se puede el gobierno tener ingresos para sus arcas fiscales por 500, 600 millones, que no es mucho, pero no se lesiona la actividad productiva ni económica del país. Y lo que podría pasar también, como usted dijo, en caso de que se llame a una consulta para reformar la Constitución y cambiarla, ahí sí se cambian las reglas del juego y es más difícil que la gente piense en el exterior, en invertir en el país. Pero el tema es ¿para qué? A ver, si a mí me dicen que necesitamos una nueva constitución porque vamos a profundizar la economía social de mercado, en buena hora, porque va a haber un nuevo sistema económico, nuevas reglas de juego. Pero si es para cuestiones que le incomodan, ¿sí?, al poder o buscan consolidar o afianzar el poder, es solamente la constituyente para beneficio partidista y no va para la gente. Por eso que aquí ya, si fuera por las constituciones, si hubiéramos un país desarrollado, ya vamos creo que 20 constituciones ya firmadas y esta sería la 21. Y no hemos salido de ser una economía en vía de desarrollo, de renta baja. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, economista. Gracias a usted, Gisela. Que tenga un excelente día y también a la audiencia. Nos acompañó Larry Yumibanda, analista económico. Regresamos en instantes con Gisela Bayona.